El aire estaba cargado, con el aroma de jazmín y traición, aquella noche de verano cuando la vi por primera vez. Estaba en una gala benéfica, de esas donde las copas de champán tintineaban, como secretos intercambiados, y el salón vibraba con el zumbido de una sinceridad fingida. Mi esposo estaba al otro lado de la sala, su risa demasiado estridente, su mano demorándose más de lo debido en el brazo de una mujer que no reconocí. Ella era deslumbrante, su cabello castaño rojizo caía en ondas, su vestido esmeralda abrazaba curvas que parecían desafiar la gravedad. Los observé desde detrás de mi copa de vino intacta, mi corazón latiendo como un tambor, cada pulso susurrando, algo no está bien . Llevaba meses sospechando. Noches tardías en la oficina, llamadas susurradas que terminaban cuando entraba a la habitación, el leve rastro de un perfume que no era el mío en su chaqueta. Pero aquella noche, viéndolo con ella, la sospecha se convirtió en una certeza que me atravesó como un cuchillo. No me acerqué. No hice una escena. En lugar de eso, sonreí, apreté la mano de un conocido que pasaba por ahí y me prometí descubrir quién era ella. No para confrontarla, no todavía. Quería saberlo todo. Días después, la encontré por casualidad, o eso quise creer. Estaba en una cafetería del centro, una de esas con mesas de madera desgastada y un barista que parecía conocer a todos por su nombre. Ella estaba sola, hojeando un libro, con una taza de café humeante frente a ella. Me acerqué, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia y curiosidad, y me presenté como una desconocida cualquiera. ¿Te molesta si me siento aquí? Está lleno, mentí, señalando una mesa vacía a lo lejos. Ella levantó la vista, sus ojos verdes brillando con una calidez que me desarmó por un instante. Claro, adelante, dijo, con una sonrisa que parecía genuina. Así comenzó. Me senté, charlamos, y descubrí que era fácil hablar con ella. Era ingeniosa, con un sentido del humor mordaz que me hizo reír a pesar de mí misma. Me dijo que trabajaba como diseñadora gráfica, que adoraba los thrillers psicológicos y que tenía una gata llamada Luna que destrozaba sus cortinas. No mencionó a mi esposo, y yo no mencioné que sabía quién era. En cambio, le seguí el juego, tejiendo una red de medias verdades sobre mi vida. Le dije que era editora en una revista, que me encantaban los paseos nocturnos y que estaba casada, pero omití los detalles que podían conectar los puntos. Cada palabra era una trampa, cada risa un paso más hacia mi objetivo. Con el tiempo, nuestras citas en la cafetería se convirtieron en una rutina. Compartíamos historias, confidencias, incluso sueños. Me hablaba de su infancia en un pueblo costero, de cómo había escapado a la ciudad buscando algo más grande. Yo le hablaba de mi juventud, de los días en que creía que el amor era suficiente para sostener un matrimonio. Pero mientras ella se abría, yo observaba, buscando grietas en su fachada, pistas sobre su relación con mi esposo. A veces, mencionaba aún él, con una sonrisa tímida, pero nunca daba nombres. Es complicado, decía, y yo asentía, fingiendo empatía mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Una tarde, mientras compartíamos un pastel de limón, me dijo algo que me heló la sangre. A veces siento que no lo conozco del todo, confesó, mirando su taza como si las respuestas estuvieran en el fondo. Es como si tuviera una vida que no me deja ver. Quise gritar, decirle que ese hombre era mi esposo, que la vida que escondía era la nuestra casa, nuestra cama. Pero me contuve. En cambio, le puse una mano en el brazo, imitando su calidez, y dije, quizás solo necesitas tiempo para entenderlo. Ella asintió, agradecida, sin saber que cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio. Mi esposo, mientras tanto, seguía con su doble vida. Llegaba a casa con excusas que ya no se molestaba en pulir, su teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Yo fingía no notar, cocinaba cenas que apenas tocábamos, y por las noches, cuando él dormía, revisaba su ropa en busca de pruebas. Encontré un recibo de un restaurante al que nunca me había llevado, una nota con una caligrafía que reconocí como la de ella. Cada hallazgo era un golpe, pero también combustible. No estaba lista para confrontarlo, no hasta que tuviera todo lo que necesitaba. Una noche, ella me invitó a su apartamento. Solo una cena tranquila, dijo, y acepté, sabiendo que era mi oportunidad. Su hogar era un reflejo de ella, caótico, cálido, lleno de plantas y lienzos a medio terminar. Mientras cortaba verduras en su cocina, noté una foto en la nevera.
ella y mi esposo, abrazados en una playa. Mi mano tembló sobre el cuchillo, pero me obligué a sonreír cuando me preguntó si quería más vino. Claro, dije, mi voz firme a pesar del torbellino en mi pecho. Esa noche, mientras comíamos y reíamos, supe que estaba cerca. Cerca de desenmascararla, de destruir la ilusión que ambos habían construido. No fue hasta semanas después, en una tarde gris de lluvia, que decidí dar el golpe. Estábamos en la cafetería, sentadas en nuestra mesa de siempre. Ella parecía distraída, sus dedos tamborileando sobre la mesa. ¿Estás bien?, pregunté, sabiendo que era el momento. Suspiró, y dijo, creo que él me está ocultando algo. No sé, es una sensación. La miré a los ojos, mi pulso acelerado, y sonreí. Tal vez tienes razón, dije, mi voz baja, casi un susurro. Tal vez no sabes quién es realmente. Pero yo sí. Sus ojos se abrieron, confundidos, y entonces saqué la foto que había guardado de mi teléfono, una de mi esposo y yo, tomada años atrás, cuando aún creíamos en las promesas. Este es mi marido, dije, mi voz cortante como vidrio. Y tú, querida, eres su amante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su rostro pasó de la confusión al horror, sus manos temblando mientras dejaba caer su taza. No dije más. Me levanté, dejé un billete en la mesa y salí bajo la lluvia, mi corazón latiendo con una mezcla de triunfo y vacío. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Mi nombre es Camila, y esta es solo la primera parte de mi historia. La lluvia golpeaba mi rostro mientras caminaba por las calles empapadas, pero no sentía el frío. Mi mente era un torbellino, repitiendo la expresión de horror en su rostro, el sonido de la taza estrellándose contra la mesa. Había jugado mi carta, y aunque el triunfo me quemaba en el pecho, también había un vacío que no podía ignorar. No era solo ella, la amante, quien me había traicionado. Era él, mi esposo, el hombre con quien había construido una vida, el que me había jurado amor eterno frente a un altar. Y ahora, con la verdad al descubierto, sabía que el siguiente paso no sería contra ella, sino contra él. Llegué a casa empapada, el silencio del apartamento amplificando el caos en mi cabeza. Él no estaba. Como siempre, una nota en la encimera, asterisco reunión tarde, no me esperes asterisco. Solté una risa amarga, dejando caer la nota al suelo. Me serví un vaso de whisky, algo que rara vez hacía, y me senté en el sofá, mirando la foto de nuestra boda que aún colgaba en la pared. Éramos tan jóvenes entonces, tan llenos de promesas. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Cuándo había decidido que yo no era suficiente? El timbre me sacó de mis pensamientos. Por un instante, pensé que podría ser ella, que habría seguido mi rastro hasta aquí, lista para exigir explicaciones. Pero al abrir la puerta, me encontré con mi mejor amiga, Marina, con una botella de vino en la mano y una expresión preocupada. Te vi salir de la cafetería como si el mundo se estuviera acabando, dijo, entrando sin esperar invitación. ¿Qué pasó? No quería contarlo, no todavía. Pero Marina tenía esa habilidad de arrancarme las verdades, y entre sorbos de vino, la historia salió a borbotones, la gala, la mujer, las sospechas, la amistad fingida, la confrontación. Cuando terminé, Marina estaba boquiabierta, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y furia. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a decírselo a él? Esa era la pregunta que me había estado evitando. Confrontarlo significaba romper la ilusión de nuestro matrimonio, admitir que lo que teníamos estaba podrido desde la raíz. Pero no hacerlo significaba seguir viviendo una mentira. No lo sé, admití, mi voz apenas un susurro. Necesito tiempo. Los días siguientes fueron un juego de máscaras. Mi esposo seguía con su rutina, ajeno a que yo sabía todo. Yo sonreía, cocinaba, fingía interés en sus historias sobre el trabajo, mientras por dentro planeaba mi próximo movimiento. Pero no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué estaría haciendo? ¿Le habría dicho algo a él? La curiosidad me carcomía, y una noche, incapaz de resistirme, revisé su perfil en las redes sociales. Había publicado una foto de su gata, con una sonrisa que parecía forzada, y un comentario vago sobre días complicados. No había rastro de él, pero algo en su silencio me inquietaba. Decidí volver a la cafetería, no para encontrarme con ella,
sino para observar desde lejos. Me senté en una mesa apartada, con un libro como excusa, y esperé. No tardó en aparecer, pero no estaba sola. Un hombre, alto y de cabello oscuro, estaba con ella, sus manos entrelazadas mientras pedían café. No era mi esposo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién era él? ¿Otro amante? ¿Un amigo? La vi reír, pero había algo tenso en su postura, como si estuviera actuando. Cuando sus ojos recorrieron la sala y se encontraron con los míos, se congeló. Por un instante, pensé que vendría hacia mí, pero en cambio, tomó la mano del hombre y salió apresuradamente. Esa noche, mi esposo llegó a casa más tarde de lo habitual, con ojeras marcadas y una expresión que no pude descifrar. «Mal día», murmuró, sirviéndose un trago. Intenté leerlo, buscar señales de que ella le había dicho algo, pero era impenetrable. Entonces, mientras él se duchaba, revisé su teléfono. No estaba bloqueado, un descuido raro. Encontré mensajes suyos, no con ella, sino con otro número desconocido. «Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control», decía uno. Mi pulso se aceleró. ¿De qué estaba hablando? ¿Era sobre ella? ¿Sobre mí? No pude contenerme. Cuando salió del baño, lo enfrenté, mi voz temblando de rabia. «¿Quién es ella?», pregunté, sosteniendo su teléfono. Su rostro palideció, pero no negó nada. «No es lo que piensas», empezó, pero lo interrumpí. «La conocí. Sé todo». Las palabras salieron como veneno, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Pero no confesó. En cambio, dio un paso atrás, murmurando algo sobre necesitar espacio, y salió de la casa, dejándome sola con mi furia. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de ella. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba, breve y directo: «No soy la única que guarda secretos. Pregúntale a tu esposo por la noche del 15 de marzo». Mi mente dio un vuelco. El 15 de marzo había sido una de esas noches en que él no llegó a casa, diciendo que se había quedado en un hotel por una reunión. ¿Qué había pasado? La rabia se mezcló con una curiosidad insoportable, pero también con miedo. ¿Qué más no sabía? Decidí seguir el rastro. Llamé a Marina, le conté todo, y juntas comenzamos a investigar. Revisamos registros de tarjetas, reservas de hoteles, cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Encontramos una reserva en un hotel boutique esa noche, no a su nombre, sino al de una empresa que no reconocí. Pero lo más inquietante fue una foto que Marina encontró en una red social, subida por un desconocido, mi esposo, en un bar, con una mujer que no era ella, ni yo. La fecha coincidía. Mi estómago se retorció. ¿Cuántas mentiras había? Esa noche, cuando él regresó, no dije nada. Lo observé, su cansancio, su falsa normalidad, y supe que no podía seguir esperando. Pero antes de confrontarlo de nuevo, necesitaba respuestas. Llamé a la amante, mi voz fría como el hielo. «Tenemos que hablar», dije. «Y esta vez, no habrá juegos». Ella aceptó, su voz temblorosa, y quedamos en vernos al día siguiente. Mi nombre es Camila, y la verdad, aunque me está destrozando, es lo único que me mantiene en pie. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando llegué al lugar acordado, un parque tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, donde los sauces llorones parecían reflejar el peso de mis pensamientos. La había citado aquí porque necesitaba un espacio abierto, donde no me sintiera atrapada por las paredes o los recuerdos. Me senté en un banco, mis manos apretando el borde de madera, mientras esperaba. Cada crujido de hojas bajo los pasos de algún transeúnte hacía que mi corazón diera un vuelco. ¿Vendría? ¿O me dejaría plantada, huyendo de la verdad que ahora nos unía como un hilo invisible? Apareció al fin, envuelta en un abrigo negro, su rostro pálido y sus ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. No había rastro de la mujer radiante de la gala, ni de la diseñadora despreocupada de la cafetería. Se detuvo a unos pasos, dudando, antes de sentarse a mi lado. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho. «No quería que fuera así», murmuró finalmente, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Quise reír, burlarme de su intento de excusa, pero me contuve. «No estaba aquí para pelear»,
todavía no. Estaba aquí por respuestas. El 15 de marzo, dije, mi voz cortante, sin preámbulos. Dijiste que preguntara por esa noche. Estoy preguntando. Ella bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de su bufanda. Por un momento, pensé que no hablaría, pero entonces suspiró, como si se rindiera a un peso que llevaba meses cargando. No fui la única esa noche, dijo. Había alguien más. No sé quién era, pero lo vi con ella en un bar. Pensé que era un error, que tal vez solo eran amigos, pero, la forma en que se miraban, no era amistosa. Mi mente se tambaleó. La foto que Marina había encontrado, la mujer desconocida en el bar, cobró un nuevo significado. No era solo una aventura con la mujer frente a mí. Mi esposo estaba tejiendo una red de engaños mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz temblando de furia contenida. Ella levantó la vista, sus ojos brillando con algo que parecía arrepentimiento. ¿Por qué no quería admitirlo? Creí que él me quería, que lo nuestro era real. Pero después de lo que me dijiste en la cafetería, empecé a juntar las piezas. Y luego lo vi con ella otra vez, hace una semana. Sus palabras fueron como un puñetazo. No solo me estaba traicionando a mí, sino también a ella, y quién sabe a cuántas más. Pero había algo más en su tono, una amargura que iba más allá del dolor de una amante engañada. ¿Qué más sabes?, insistí, inclinándome hacia ella. Dudó, pero al final habló. Me contó que había seguido a mi esposo una noche, movida por sus propias sospechas. Lo había visto entrar en un edificio de oficinas en el centro, uno que no tenía nada que ver con su trabajo. Había esperado afuera, y cuando él salió, no estaba solo. Una mujer, diferente a la del bar, lo acompañaba. No sé quiénes son, admitió, pero no es solo una aventura. Hay algo más, algo que él no quiere que sepamos. El parque parecía girar a mi alrededor. ¿En qué estaba metido mi esposo? ¿Negocios turbios? ¿Más amantes? ¿O algo peor? Quise presionarla, sacarle cada detalle, pero su teléfono vibró, interrumpiéndonos. Miró la pantalla, su rostro palideciendo aún más. Es él, dijo, casi en un susurro. Quiere verme. Antes de que pudiera detenerla, se levantó, murmurando una disculpa, y se alejó a toda prisa. Me quedé allí, sola, con más preguntas que respuestas, y una furia que crecía como un incendio. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama, la ausencia de mi esposo en nuestra casa cada vez más insoportable. Cuando amaneció, tomé una decisión, no podía seguir esperando a que las piezas encajaran solas. Con la ayuda de Marina, contraté a un investigador privado, un hombre discreto recomendado por un amigo de su trabajo. Le di todo lo que tenía, los recibos, las fotos, los mensajes, la información que ella me había dado. Quiero saber quiénes son esas mujeres, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Y quiero saber qué está escondiendo. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté mantener la normalidad, saludando a mi esposo con sonrisas frías, mientras por dentro me consumía la espera. El investigador fue rápido. Una semana después, me llamó para una reunión en su oficina, un lugar pequeño y desordenado que olía a café rancio. Extendió un sobre marrón sobre el escritorio. No va a gustarle lo que hay aquí, advirtió. Abrí el sobre con manos temblorosas y saqué las fotos. Ahí estaba mi esposo, entrando al mismo edificio que ella había mencionado, pero esta vez la mujer a su lado era alguien que reconocí al instante, mi cuñada, la hermana de mi esposo. Mi corazón se detuvo. No era una amante, pero la intimidad de sus gestos en las fotos, una mano en su espalda, una mirada cómplice, no era la de simples familiares. Había más. El informe del investigador detallaba reuniones secretas, transferencias bancarias a cuentas desconocidas, y un nombre que se repetía, una empresa llamada Aurora Ventures. Nunca había oído hablar de ella, pero mi esposo aparecía como uno de los socios. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué nunca me lo había dicho? Confrontar a mi cuñada fue mi primer impulso, pero algo me detuvo. Si ella estaba involucrada, necesitaba más pruebas. En cambio, decidí seguirle el juego a mi esposo, fingiendo ignorancia mientras planeaba mi próximo movimiento.
Pero esa noche, cuando él llegó a casa, algo había cambiado en él. Estaba nervioso, sus manos inquietas, sus ojos evitándome. Necesito que confíes en mí, dijo de repente, mientras cenábamos. Hay cosas que no puedo explicarte ahora, pero todo lo que hago es por nosotros. Su voz era suave, casi suplicante, pero no le creí. No después de todo lo que sabía. Al día siguiente, recibí un mensaje del investigador. Había rastreado a la otra mujer, la del bar. No era una amante, sino una periodista que había estado investigando a Aurora Ventures por meses. Mi esposo no estaba solo en una red de infidelidades, estaba atrapado en algo mucho más grande, algo que podía destruirlo. Y yo, Camila, estaba decidida a descubrir qué era, aunque eso significara quemar todo lo que una vez amé. El descubrimiento de que mi esposo estaba enredado en algo mucho más oscuro que una simple infidelidad me dejó tambaleándome. Aurora Ventures. Ese nombre resonaba en mi cabeza como un eco siniestro, un rompecabezas incompleto que me obsesionaba día y noche. No era solo la traición personal lo que me consumía ahora, era la certeza de que mi vida, nuestra vida, estaba construida sobre una mentira mucho más profunda. Decidí que no podía seguir esperando en las sombras. Si quería la verdad, tenía que ir tras ella, sin importar el costo. Primero, contacté a la periodista. El investigador me había dado su nombre, Daniela, y un número de teléfono. La llamé desde un café, usando un teléfono desechable que compré en una tienda de conveniencia. No confiaba en que mi esposo no estuviera monitoreando mi línea, no después de todo lo que había descubierto. Cuando Daniela contestó, su voz era cautelosa, como si esperara una trampa. Soy la esposa de alguien que estás investigando, dije sin rodeos. Necesito saber qué está pasando con Aurora Ventures. Hubo un largo silencio, y por un momento pensé que colgaría. Pero entonces dijo, no por teléfono. Reúnete conmigo mañana. Te envío la dirección. El lugar que eligió era un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, con luces de neón parpadeantes y un olor a cerveza rancia que impregnaba el aire. Daniela estaba en una mesa al fondo, con una chaqueta de cuero y un cuaderno lleno de garabatos frente a ella. No se anduvo con rodeos. Tu esposo está metido hasta el cuello, dijo, deslizando una carpeta hacia mí. Aurora Ventures no es una empresa cualquiera. Es una fachada para mover dinero, mucho dinero, de dudosa procedencia. Hay conexiones con gente peligrosa, gente que no dudaría en eliminar a cualquiera que se interponga. Hojeé los documentos mientras hablaba, extractos bancarios, nombres codificados, correos electrónicos interceptados. Mi esposo aparecía en varios, firmando como consultor para transacciones que sumaban millones. Pero lo que me heló la sangre fue un correo que mencionaba a mi cuñada como enlace clave. Daniela me observó, evaluando mi reacción. No sé cuánto sabes de tu familia política, dijo, pero tu cuñada no es solo una cómplice. Ella es quien mueve los hilos desde las sombras. No podía creerlo. Mi cuñada, siempre tan correcta, con su sonrisa impecable y sus cenas familiares perfectamente organizadas, ¿una mente criminal? Pero las pruebas eran innegables. Daniela me explicó que había estado siguiendo a Aurora Ventures durante meses, después de un soplo anónimo. Había intentado acercarse a mi esposo para obtener información, pero él la había evadido, siempre con una excusa. Es astuto, admitió. Pero está nervioso. Sabe que alguien lo está observando. Salí del bar con la carpeta bajo el brazo y la cabeza a punto de estallar. No solo tenía que lidiar con la infidelidad de mi esposo, sino con la posibilidad de que estuviera involucrado en actividades ilegales, junto a su propia hermana. ¿Y yo? ¿Qué papel jugaba en todo esto? ¿Era solo la esposa engañada, o había algo más que no estaba viendo? Decidí confrontar a mi cuñada. No podía seguir dando vueltas. La llamé y le dije que necesitaba verla, que era urgente. Aceptó, sugiriendo que nos encontráramos en su casa. Cuando llegué, me recibió con su habitual calidez, ofreciéndome un té como si no hubiera nada extraño. Pero no estaba de humor para juegos. Se lo de Aurora Ventures, dije, sin preámbulos, dejando la carpeta sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de frialdad que nunca le había visto. No sabes de qué estás hablando, respondió, pero su voz temblaba ligeramente. Presioné,
sacando las copias de los documentos, los correos, las fotos. Explícamelo, entonces, exigí. Porque parece que tú y mi esposo están metidos en algo que puede destruirnos a todos. Por un momento, pensé que lo negaría todo, pero entonces suspiró, como si se quitara un peso de encima. No es lo que piensas, dijo. Empezó como un negocio legítimo, pero las cosas se complicaron. Había deudas, presiones. No tuvimos opción. Su confesión fue como un golpe. Me habló de socios que resultaron ser criminales, de amenazas que los obligaron a seguir adelante, de un plan para salir del lío que se les había ido de las manos. Pero mientras hablaba, noté lagunas en su historia, detalles que no encajaban. ¿Por qué no me habían dicho nada? ¿Por qué mi esposo seguía con sus aventuras y estaba tan atrapado? La miré a los ojos y supe que aún me ocultaba algo. Si no me cuentas todo, dije, mi voz baja pero firme, voy a la policía con esto. Su rostro palideció, pero no dijo más. Me fui, sabiendo que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Esa noche, mi esposo no llegó a casa. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. La paranoia se apoderó de mí. ¿Y si había huido? ¿Y si sus socios lo habían encontrado? Llamé a Marina, que llegó en menos de una hora, y juntas revisamos todo lo que tenía, los documentos, las fotos, los mensajes. Fue entonces cuando encontramos un detalle que se nos había pasado, un número de cuenta bancaria en uno de los correos, registrado a nombre de la amante. ¿Ella también estaba involucrada? ¿O era otra víctima de sus mentiras? Decidí buscarla de nuevo. La encontré en su apartamento, y esta vez no hubo fingimientos. ¿Sabías de Aurora Ventures?, pregunté, mostrándole el correo. Su rostro se descompuso, y por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. No sabía de qué se trataba, confesó. Él me dijo que era una inversión, que me ayudaría con mi deuda. Pero luego empezó a pedirme cosas, mover dinero, firmar documentos. Cuando quise salir, me amenazó. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mi esposo no solo era un traidor, sino un manipulador que usaba a todos a su alrededor. Le prometí protegerla si me ayudaba a exponerlo. No confiaba en ella del todo, pero necesitaba aliados. Juntas, comenzamos a reunir pruebas, trabajando con Daniela para armar un caso sólido. Pero el peligro crecía. Una noche, mientras volvía a casa, noté un auto siguiéndome. No pude ver al conductor, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba cerca de la verdad, pero también de un abismo del que tal vez no podría escapar. Mi nombre es Camila, y aunque el miedo me acecha, mi sed de justicia es más fuerte. La ciudad parecía contener el aliento esa noche, las calles brillando bajo una lluvia fina que no lograba lavar el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había reunido todas las piezas, los documentos de Aurora Ventures, las grabaciones que Daniela había conseguido de reuniones clandestinas, los testimonios de la amante, que ahora temblaba cada vez que mencionaba el nombre de mi esposo. Pero no era suficiente con exponerlo. Quería que sintiera el mismo dolor que yo había llevado en el pecho durante meses, que viera cómo su mundo se desmoronaba como el mío. Mi nombre es Camila, y esta noche, la verdad sería mi arma. El plan era arriesgado, pero no había vuelta atrás. Daniela había descubierto que mi esposo y sus socios tendrían una reunión en un almacén abandonado en las afueras, un lugar donde creían estar a salvo de miradas indiscretas. La amante, cuya lealtad ahora pendía de un hilo frágil, había accedido a ayudarnos a entrar, usando su conexión con él para distraer a los guardias. Marina, siempre mi ancla, insistió en venir, a pesar de mis súplicas para que se mantuviera a salvo. No te dejo sola en esto, dijo, su voz firme, y supe que no la convencería de lo contrario. Llegamos al almacén al anochecer, el aire cargado con el olor a metal oxidado y gasolina. La amante nos guió por un callejón trasero, sus manos temblando mientras señalaba una puerta oxidada. «Están dentro», susurró, sus ojos buscando los míos en busca de algo, perdón, tal vez. No se lo di. En cambio, le indiqué que siguiera adelante. Daniela, con una cámara oculta en su chaqueta, grabaría todo. Si esto salía mal, al menos habría pruebas. Dentro, el almacén era un laberinto de cajas y sombras. Voces bajas resonaban desde el fondo, y reconocí la de mi esposo al instante,
su tono autoritario mezclado con un nerviosismo que nunca le había oído. Nos acercamos sigilosamente, ocultas tras una pila de contenedores. Allí estaba él, de pie frente a una mesa cubierta de documentos y fajos de billetes, rodeado por 3 hombres que no reconocí, y mi cuñada. Su rostro estaba tenso, sus manos gesticulando mientras discutía algo en voz baja. «No podemos seguir así», la oí decir. «Ella está demasiado cerca». Mi corazón se detuvo. ¿Hablaban de mí? Antes de que pudiera procesarlo, la amante dio un paso en falso, tropezando con una lata que rodó con un eco metálico. Las cabezas se giraron, y mi esposo gritó: «¿Quién está ahí?». No había tiempo para pensar. Marina me empujó hacia adelante, y salí de las sombras, mi voz temblando pero clara. «Soy yo», dije, enfrentando sus ojos por primera vez desde que supe la verdad. Su rostro palideció, pero no tuvo tiempo de responder. Uno de los hombres sacó una pistola, apuntándome, y el aire se volvió espeso con peligro. «Camila», balbuceó mi esposo, levantando una mano como para calmar la situación. «No deberías estar aquí». Pero no estaba escuchando sus excusas. Saqué la carpeta que llevaba bajo el abrigo y la arrojé sobre la mesa, los documentos esparciéndose como confeti. «Aurora Ventures», dije, mi voz cortante. «El dinero sucio, las amenazas, tus amantes, todo. Sé todo». Los hombres intercambiaron miradas, y mi cuñada dio un paso atrás, sus ojos brillando con pánico. El hombre armado avanzó hacia mí, pero Daniela emergió de las sombras, su cámara grabando. «Todo está en streaming», mintió, su voz firme. «Si me tocas, el mundo lo verá». Fue suficiente para detenerlo, pero solo por un momento. Mi esposo, desesperado, intentó negociar. «Camila, escúchame. Esto no es lo que parece. Lo hice por nosotros, para protegerte». Su voz era un eco de promesas rotas, y sentí náuseas. «¿Protegerme?», escupí. «Me traicionaste, a mí, a ella, a todos». Entonces, la amante habló, su voz quebrada pero decidida. «Él me usó», dijo, mirando a los hombres. «Me amenazó para que moviera el dinero. Pero tengo pruebas, grabaciones, todo». Los socios de mi esposo se volvieron hacia él, sus rostros endureciéndose. La traición dentro de la traición era más de lo que podían tolerar. Mi cuñada intentó huir, pero Marina la bloqueó, su fuerza sorprendente para alguien tan menuda. El caos estalló. Uno de los hombres empujó a mi esposo, acusándolo de haberlos expuesto. Otro intentó agarrar los documentos, pero Daniela fue más rápida, tirando la mesa al suelo. En medio del tumulto, escuché sirenas a lo lejos. Daniela había contactado a un amigo en la policía, asegurándose de que llegaran en el momento justo. Mi esposo me miró, sus ojos suplicantes, pero no había nada que decir. Había elegido su camino, y ahora enfrentaría las consecuencias. Cuando la policía irrumpió, esposaron a todos, incluido mi esposo y mi cuñada. La amante, temblando, fue apartada para ser interrogada, pero me miró antes de irse, un destello de gratitud en sus ojos. Daniela me abrazó, murmurando que lo habíamos logrado, pero no sentía victoria. Solo un vacío inmenso donde una vez estuvo mi vida. Días después, los titulares explotaron: «Escándalo de lavado de dinero sacude la ciudad». Mi esposo y mi cuñada enfrentaban cargos graves, mientras los socios de Aurora Ventures intentaban culparse unos a otros. La amante, a cambio de su testimonio, recibió protección. Yo, mientras tanto, me mudé a un pequeño apartamento, lejos de los recuerdos de nuestra casa. Marina me visitaba a menudo, trayendo vino y risas que intentaban llenar el silencio. Una noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, pensé en todo lo que había perdido: mi matrimonio, mi confianza, mi inocencia. Pero también había ganado algo: mi fuerza, mi verdad. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentarlo. Mi nombre es Camila, y aunque mi historia está marcada por el dolor, también es un testimonio de mi supervivencia.